El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí: ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos en el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Hemos iniciado ya este camino. Recordando el Evangelio del domingo pasado, veíamos a Jesús en el desierto, donde había sido tentado por el demonio, y donde el mismo Jesús nos enseña cómo rechazar toda clase de tentaciones. Todo centrado en la palabra de Dios. Así lo hizo él. Cuando el demonio le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan, Jesús respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el demonio le tentó sobre el poder de tener todos los reinos de la tierra: si te postras y me adoras, dice. Y Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo llevó a lo alto del templo y le dijo: arrójate de aquí, porque está escrito que el Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en la tierra, no te pasará nada. Pero también le responde: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios es el camino, la herramienta necesaria para vencer toda clase de tentaciones. Y hoy, en este pasaje que hemos escuchado del Evangelio de San Marcos, al terminar, dice, de esta visión, se escucha esta voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Si ya nos ha dicho que en la palabra se encuentra toda la fuerza necesaria para vencer las tentaciones, hay que saber escuchar a Jesús. Y para escucharlo, pues hay que ir a su palabra. Leer, no con la intención de aprender una doctrina, sino con la intención de escuchar a Jesús, que nos habla en el momento de nuestra vida en que hoy nos encontramos. Acudimos pues hoy con Jesús al monte. Nos dice el Evangelio que se llevó a 3 de sus discípulos. ¿Cómo se llamaban? Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 discípulos fueron elegidos por Jesús para ir al monte. Mientras estaban ahí, se transfiguró en su presencia.
Transfigurarse quiere decir cambiar de figura. Sí. ¿Ustedes alguna vez han cambiado de figura? ¿No? Cuando se enojan, ¿qué cara ponen? Ahorita que les dije que se enojan, en lugar de enojarse, sonrieron, cambió su figura. Yo dije, esta persona que está ahí viene enojada, pero ahorita sonrió y dije, no viene enojada, cambia, ahí transmite un mensaje inmediatamente. ¿Qué tal cuando se van a una fiesta de esas bien elegantes? ¿Qué pasa? Se transforman, ¿verdad? Hasta les decimos a veces, mira nomás, te transformaste, ni te conocía, estás irreconocible, ¿sí? Se transforman. La transfiguración de Jesús en el monte se da como un anticipo de hacerles ver a los discípulos la contemplación de la gloria, de la resurrección. Porque antes de llevarlos al monte ya les había dicho Jesús que Él iba a morir, que iba a ser entregado en manos de los hombres, que lo iban a condenar y lo iban a crucificar. Esto no les cayó muy bien a los discípulos, esta noticia. Entonces había que darles una noticia de esperanza. Y la noticia de esperanza es cuando los lleva al monte y se transfigura en su presencia. ¿Cómo se sintieron los apóstoles cuando vieron a Jesús transfigurado? Felices, contentos. Tanto que Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué a gusto estamos aquí. Qué a gusto está uno a veces en algún lugar que no quiere irse. A ver, cuando están bien a gusto en algún lugar, ¿acaso les interesan las preocupaciones que hay de casa? ¿Estamos contentos? Otro ratito decimos, ahorita otro ratito y nos vamos. Estamos bien contentos aquí. Se siente muy tranquilo estar aquí. Se siente mucha paz, mucha tranquilidad. Otro ratito y luego nos vamos. Oye, pero lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando viven en el rancho dicen, oye, pero hay que ir a cerrar los pollos y los huilos. Déjalos, hombre, al ratito que lleguemos los encerramos, dicen allá en el rancho, ¿verdad? Oye, pero tenemos que guardar estas cosas luego. Las señoras cuando lavaron su ropa y las dejaron en la azotea, pero mi ropa que dejé en la azotea, ¿qué le va a pasar, hombre? Déjala ahí, ahorita que lleguemos ya la guardas. No nos preocupa nada cuando estamos bien, cuando estamos en paz. Los discípulos estaban felices ahí, qué a gusto estamos aquí. Y no querían regresar, por eso decían, hagamos aquí 3 chozas, 3 tiendas. Porque no querían regresar a la realidad, a lo que les había dicho, el Hijo del Hombre va a padecer mucho, lo van a entregar, lo van a condenar, lo van a matar. Ellos no querían regresar a esto. Pero Jesús les hace ver que para contemplar la gloria de Dios es necesario el camino de la pasión, muerte y resurrección. Por eso cuando bajaron los discípulos con Jesús del monte, les dijo, no le cuenten a nadie esto que han visto, ¿sí?, hasta que resucite el Hijo del Hombre. Ellos guardaron el secreto, pero discutían, ¿qué es eso de resucitar de entre los muertos? ¿Qué significa eso? Jesús les había anticipado ya un momento, por un instante, la visión de la vida, donde uno está a gusto, de la vida eterna, de la vida para siempre. Ellos guardaron el secreto, pero esperaron también y lo entendieron hasta después, cuando Jesús resucitó. Entendieron este acontecimiento de la transfiguración hasta el día de la resurrección. Queridos hermanos, estamos invitados a caminar en la fe y en la esperanza de poder contemplar también a Dios en la resurrección. Entonces entenderemos también nosotros los momentos de mucha paz, de mucha alegría que vivimos en este mundo, y entenderemos también por qué hubo momentos de dolor, de tristeza, porque era necesario padecer para entrar también en la gloria de Dios.
Pidámosle al Señor entonces hoy en este día que nos fortalezca en los momentos de la prueba, los momentos de padecer alguna enfermedad, algunos problemas personales, familiares, sociales, económicos, políticos, de cualquier índole, cualquier circunstancia que nos hace sufrir. Pidámosle a Dios que nos ayude para no desfallecer, para no renegar de lo que estamos viviendo. Que si es parte de nuestra pasión, que nos ayude a vivirla, que nos dé la fuerza para llevar también nuestra cruz y así poder resucitar al final de nuestra vida en este mundo, de nuestro peregrinar. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida y apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hemos venido escuchando en el Evangelio esta invitación de Dios: ser santos como el Señor es santo. Y los días pasados escuchábamos cómo se puede llegar a la santidad. Primero dice Jesús: antes ustedes han oído que se dijo, no matarás, y porque el que mata será llevado ante el tribunal. Pero aquel que se enoje con su hermano también será llevado ante un tribunal. Al que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será reo del lugar de castigo. Después, al siguiente día, dice el Señor: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo que amen a sus enemigos, que hagan el bien a los que los odian, a los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Y hoy nos lleva más a decirnos cómo parecernos a Dios, cómo ser santos. Sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. Entonces, no solamente es lo que se prohíbe hacer, ¿sí?, sino lo que hay que hacer. Dice: sean misericordiosos. No solamente no hagas, no odies, no solamente es no mates, no robes, no, es sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso, que perdona, como escuchábamos también los días pasados, que Dios es misericordioso y hace caer su lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, que manda su bendición sobre ellos. Es misericordioso. Tanto hoy en la primera lectura escuchamos como el profeta Daniel dice también: estamos llenos de vergüenza por tanto pecado que hemos cometido. Pero también sabemos que Dios es compasivo, que es misericordioso. Pues seamos nosotros misericordiosos como Él nos ha enseñado, y como le decimos a veces en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que es precisamente una expresión que manifiesta el ser misericordiosos como Dios nuestro Padre. Por eso decimos: perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden.
Es decir, que aprendamos a ser misericordiosos como Dios nuestro Padre. Además dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Y viene como esta regla de oro, ¿verdad? Que dice, con la misma medida que ustedes midan, serán medidos. ¿Cómo deseamos tener siempre la ayuda de Dios nosotros? Pedimos a Dios que nos ayude y constantemente. Y Jesús nos dice hoy en el Evangelio, den y se les dará. Entonces, ¿cómo pedimos a Dios si no hemos dado nada? Den y se les dará. Recibirán una medida bien rebosante hasta los pliegues. Den y se les dará. Por ello, cuando se nos invita a la oración, Jesús nos dice que antes que pidamos al Padre algo, Él ya sabe lo que necesitamos. Sí. Lo importante no es tanto ir a pedir y pedir a Dios, sino estar con Él. Ir y estar con Él. Ya Él sabe lo que necesitamos. A veces nosotros no sabemos ni pedirle lo que necesitamos. Den y se les dará. Démosle a Dios lo que es de Dios. Nuestra vida, todo le pertenece a Dios. Queridos hermanos, pidámosle hoy a Dios nuestro Padre en este día que nos conceda la gracia de poner en práctica su palabra. Ser misericordiosos, no juzgar, perdonar, ser generosos, dar. Y entonces recibiremos. Con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Si dan, se les dará también, y en abundancia. Pidámosle al Señor pues que nos conceda poner en práctica su palabra. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momentito. Escuchamos hoy este pasaje del Evangelio de San Mateo. Jesús se dirige a las multitudes y a sus discípulos para hablarles con toda claridad, sin buscar tantos argumentos, sin ni siquiera buscar apoyo en algunos escritores, no, es directo. Y dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Es decir que como Moisés fue quien recibe los mandamientos de Dios y los enseña al pueblo,
Los escribas y fariseos ahora no solo enseñan en los mandamientos, sino más normas y leyes que ellos han hecho. Pero los han hecho como si fueran mandatos divinos, mandatos de Dios. Y enseñan, pero no como algo que ellos viven también. Pues dice Jesús: hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Por un lado, Jesús les reprocha que tomen el lugar de Moisés, pero por otra también dice: hagan lo que les digan, pues la enseñanza no tendrá error. Hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Somos nosotros dados mucho a la imitación y a veces a querer imitar a personas, de tal manera que si la persona se equivoca, pues culpamos a la persona, ¿no? Y a veces, aunque no queramos imitarla, pues decimos: pues si él lo hace, yo por qué no. Si él se porta así, yo por qué no. Queremos imitar el mal actuar. Por eso dice Jesús: no imiten sus obras, porque se refiere a que actúan mal. Hagan lo que les dicen, pero no imiten sus obras. Imaginen ustedes si los hijos realmente hicieran lo que dicen sus padres y no imitaran sus obras, otra cosa sería, ¿sí? Pero queremos imitar a veces a los demás pensando que están en lo correcto, en el actuar, no en lo que dicen, sino en el actuar, pensando que están en lo correcto. Los escribas y fariseos decían una cosa y hacían otra. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia para que nosotros hagamos lo que Dios nos pide. Que no digamos una cosa y hagamos otra. Que no digamos: yo soy cristiano católico, pero ni a misa voy el domingo. Digo una cosa, digo que soy cristiano católico, pero ni a misa voy el domingo. Digo que soy cristiano católico, pero ni confesión ni comunión. Digo que soy cristiano católico, pero digo una cosa y hago otra. Dice Jesús: hagan lo que les dicen, pero no imiten sus obras. Y les dice con toda verdad a los escribas y fariseos. Que el Señor nos conceda la gracia de hacer lo que Dios nos pide. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo voy a beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes,
que sea el que lo sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Jesús llamó a sus discípulos aparte, dice un momento en el Evangelio, y comenzó a decirles: ya vamos camino a Jerusalén. O sea, ya está cerca el momento de la pasión, pero comienza a decirles a qué van a Jerusalén. Primero dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Quién lo va a entregar? Eso seguramente no se lo preguntaron, no se quedaron con la duda. ¿Quién va a entregarlo? Dice: va a ser entregado. No se va a entregar, lo van a entregar. Y luego al entregarlo, ¿qué va a pasar? Los sumos sacerdotes y los escribas lo van a condenar a muerte. Entonces, primero lo entregan, ya que lo tienen los escribas y fariseos, lo van a condenar. Sí, ya escuchamos después cuando se habla de la pasión que todo el mundo dice: crucifícalo. Viene la condenación, que es la crucifixión, y es condenado a la muerte de cruz. Pero además dice: lo van a condenar a muerte y lo entregarán a los paganos. Fuera, a los que no son del pueblo escogido. Lo entregarán a los paganos. ¿Y qué van a hacer los paganos? Se van a burlar de él. Como cuando a veces a nosotros nos toca ver la desgracia de algún hermano que pues no ha andado bien en la vida, y pues a lo mejor no nos burlamos de su desgracia, pero sí nos fijamos en eso y decimos: ándele, no que andaba muy, pues no que él podía todas, no que él sí las podía. Y pues no es una burla directa a lo mejor, pero sí una admiración de lo que le está pasando. Nos admiramos. Pues dice, de Jesús se burlarán, ¿sí? Y además lo azotarán y lo crucificarán. O sea, tiene que pasar por muchas cosas: la burla, el azote, la crucifixión, pero también les dice que al tercer día resucitará. Esto significa aprender a vivir en la esperanza. Nos enseña Jesús a vivir en la esperanza. Nosotros nos ha dicho que no hay gloria sin cruz, que no hay resurrección sin antes haber pasión, padecer, sin padecer. Y toda nuestra vida es el camino también hacia la vida eterna. Pero este camino hacia la vida eterna también está en el camino de la cruz primero. Nadie pasa por esta vida sin el sufrimiento, sin el dolor, sin la enfermedad, sin la persecución, sin la burla, sin la condena. Si yo les preguntara: ¿ustedes creen que algún día alguien ya los ha condenado? ¿No? Salvo cuando los papás de niño nos dicen: ay, condenado escuincle, ¿verdad? Y salvo esa palabra de condenación, solamente a lo mejor por ahí le hemos escuchado: condenado muchacho, pero verás. Pero condenado significa
que alguien ha visto a veces quizás nuestro comportamiento en algún momento y ha dicho, pues usted estará en el infierno ya. Como hay algunas personas que están enojados o se quedaron enojados con los papás porque no les dejaron herencia o porque algún problemita tuvieron, dice, pues ya estará quemándose en el infierno allá mi padre o mi madre, algo así. Y hay quien lo hace. A mí me consta de algunos que dicen, no, mi padre estará en el infierno quemándose, o mi madre estará en el infierno quemándose. Condenan, ¿sí? Y condenan a veces cuando ya mueren, pero también a veces en vida condenan. Entonces, algunos, a lo mejor nosotros ni siquiera sabemos, pero no faltará el que ya nos condene a algún castigo, sino a la muerte, pues por lo menos ya nos está condenando a algo malo, ¿sí? Como a veces cuando nos desean algo malo o cuando nosotros condenamos y deseamos algo malo a los demás, condenamos también. Pues el Hijo del Hombre, dice Jesús, será condenado, entregado a la muerte, ¿sí? Hoy que estamos ya en este tiempo de la Cuaresma, pidámosle a Dios que nos ayude a vivir también este camino de la cruz juntamente con Jesús, pero con la viva esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Pues Jesús dice, al último Él resucitará. Después de padecer, ser crucificado, Él resucitará. Y esa es nuestra esperanza, de decir, no todo termina en este mundo, con el sufrimiento, el dolor, no todo termina en este mundo. Para quien permanece firme en Jesús y con la esperanza, tendrá la vida eterna, y eso le dará toda la fuerza para vivir en este mundo con cualquier tipo de sufrimiento que tenga, con cualquier persecución que tenga. Saber que al final me encontraré con Dios, como nos dirá después más adelante, contemplaremos a Dios y le conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude a perseverar en esta vida de fe y esperanza, en esta vida, aunque por lo pronto tengamos que padecer. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor.
Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos escuchado estos pasajes de la Sagrada Escritura. Dios nos habla y nos presenta dos realidades que vive el hombre. Y desde el principio, cuando quedó dañada la voluntad humana, la dignidad humana, con el pecado de Adán y Eva, y que se viene manifestando esta doble actitud hacia Dios. Cuando viene Caín y Abel, comenzamos a ver esta dualidad, diríamos. Dos hijos con distinta actitud hacia Dios y hacia los hombres. Actitud que se presenta hasta el día de hoy, en la que se hace una división y distinción también, en la que se desprecia a unos y se sobrevalora a otros, ricos y pobres. Ricos hablando de los pobres y los pobres siempre estando al margen de los demás. Sin embargo, Dios nos dice cuál es la suerte de uno y cuál es la suerte del otro. En la primera lectura que escuchamos del profeta Jeremías, se habla de quien confía en Dios y quien confía en el hombre. Quien confía en Dios es bendito. Bendito el que confía en Dios. El que confía en el hombre es maldito. Maldito aquel que pone su confianza en el hombre. ¿Cuáles son las consecuencias? Quien confía en el hombre, dice, será como un árbol en la estepa, en el desierto, que nunca disfruta de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra inhabitable. En cambio, el hombre que pone su confianza en Dios será como un árbol plantado junto al río, que hunde sus raíces, que nunca se seca, que siempre sus hojas permanecerán verdes. Y aunque venga el año de sequía, no dejará de dar frutos. Así como escuchamos también hoy en el Evangelio, el hombre rico y aquel pobre Lázaro. Esta parábola que Jesús manifiesta a los fariseos, a quienes les dice la suerte que le espera también al rico y a este pobre Lázaro. El rico está llena su mesa de comida, banquetea, tiene todo, no le falta nada, tiene sirvientes, vive en la opulencia. El pobre espera que alguien se apiade de él, que alguien le dé un alimento. La suerte del rico es que cuando se muere lo entierran. Y la suerte del pobre es que vienen los ángeles de Dios y lo llevan al seno de Abraham. Mientras que hablar de enterrarlo es ponerlo en la profundidad. Jesús recuerda que ponerlo en la tierra, enterrarlo, era mandarlo al lugar de los muertos, al Sheol, ahí donde ya no hay vida, abajo. En cambio, aquel pobre lo pone en el seno de Abraham, en lo alto. De estas dos realidades, el rico se da cuenta después de que muere. Y por eso, mientras está en lugar de tormentos y ve
aquel pobre Lázaro, que ahora goza y disfruta de los bienes eternos, grita: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje con agua la punta de su dedo y me refresque tantito la lengua, porque estas llamas me torturan. O sea, hay tortura para este hombre. No es nada más que el rico muere y lo entierran y se acabó todo. No, hay tortura para ese hombre. Jesús nos hace ver que cuando no hay una verdadera fraternidad, como cuando no vivimos como hijos de Dios y nos olvidamos de los demás, cuando no nos interesan realmente los demás, sea quien sea. Aquí hace esta referencia a los ricos que no se preocupan por el pobre, por el necesitado. No es que Jesús esté excluyendo y diciendo que toda la riqueza es mala. No. A los que no se preocupan por el pobre, por los demás, vamos. Y hoy vemos que, aunque unos hablen de los pobres, pues su preocupación no es tanto por ellos. Vemos en los gobiernos cuánta riqueza adquieren de los mismos pobres, ¿sí? Todos los gobiernos se llenan de mucha riqueza. El poder los absorbe, el poder los cambia, el poder los transforma y dejan de interesarse realmente por los necesitados. Como si lo que en el país, lo que es todos los bienes materiales fueran suyos y que por lo tanto yo te ayudo, yo te doy, cuando ningún gobierno da lo suyo, distribuye lo que es de los ciudadanos. Nadie da de su propia bolsa, al contrario, ¿sí? Parece que hacen suyos los bienes y pueden hacer lo que a ellos se les antoje. Jesús nos invita a incluir a todos, a no excluir a nadie en nuestra vida, a vivir como verdaderos hermanos e hijos de Dios. De lo contrario, pues sabemos la suerte que nos espera, ¿sí? Cuando alguien no experimenta, como decimos, en cabeza ajena, sigue igual. Pero cuando vemos el sufrimiento que viven algunos antes de morir incluso, un sufrimiento fuerte que no les deja estar en paz ni morir en paz, el mismo rostro termina duro, un rostro duro, angustiado. A veces lo podemos ver en la caja, ese rostro del que muere, así como el que muere en paz, tan tranquilo y en paz. Son distintas la suerte que corre cada uno. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda un corazón como el suyo. Dice la primera lectura que el corazón del hombre es lo más difícil de domar, de controlar. Pidámosle que nos regale un corazón como el suyo, para que aprendamos cada día a amar a nuestros hermanos, quienes sean. Todos somos hijos de Dios, que aprendamos a amarlos, también a elevar nuestra oración por ellos. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hay una historia en la mitología griega de un hombre que se llamaba Acusto. Y este hombre se dedicaba a hospedar forasteros que pasaban por ahí. Y todo tenía que coincidir con lo que él quería. Tenía una cama de fierro. Y entonces los acostaba en esa cama de fierro. El que rebasaba el tamaño de la cama, le cortaba pedazos de pierna hasta que ajustara la cama. El que quedaba chico en la cama, lo estiraba hasta que se le reventara todo para que quedara justo en la cama. Porque él decía que todo tendría que ser así. Bueno, esta pequeña historia nos puede ayudar a entender lo que estos hombres, escribas y sumos sacerdotes judíos, querían y manifestar con Jesús también. Pues tratan de, lo que trataba esta historia es de que todo tenía que acomodarse a lo que este hombre decía. Es decir, que se creía poseedor de toda la verdad. ¿Sí? Los escribas y fariseos también se creían poseedores de la verdad. Por eso no podían aceptar lo que Jesús estaba diciendo. No. Y todo lo acomodaban. Jesús muy hábilmente toma esta actitud de los escribas y fariseos, esta forma de pensar, para hacerles caer también en su propio error. Cuando les pone esta parábola de el viñador y los viñadores homicidas, al final dice: cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Y los escribas y fariseos contestaron: dará muerte terrible a esos desalmados. Miren, le acomodan, ¿sí? O sea, tenemos la verdad, lo que has dicho, pues lo que cuentas, pues ese es correcto y les va a dar muerte terrible a esos desalmados. Pero cuando Jesús dice: pues esos son ustedes, eso ya no les gustó. Y entonces lo mandaron al patíbulo, es decir, condenarlo a muerte. No pudieron hacerlo ahí directamente, pero lo mandaron a la muerte. Y es que quien se cree poseedor de la verdad
nunca va a aceptar ninguna opinión extra, ¿no? Nadie. Hasta me sonó ahorita eso de que tengo otros datos, ¿verdad? Yo tengo otros datos. Dicen una cosa ustedes, pero yo tengo otro. Yo sé otras cosas, yo sé otras. Como que se creen poseedores de toda la verdad. Quien se cree poseedor de la verdad siempre dirá eso. Y en la familia igual, y en la comunidad, en el pueblo, en la iglesia, donde sea. Quien se cree poseedor de toda la verdad siempre va a acomodar las cosas a como él dice. Lo va a acomodar. Se cree poseedor de la verdad. Jesús eso les enseña a los escribas y fariseos, que se creían poseedores de la verdad, ¿sí? Y por eso les cuenta esta parábola de la viña y los viñadores homicidas, ¿sí? Esto que dice que el viñador por último pensó: voy a enviar a mi hijo, a él sí lo respetarán. Pero cuando los viñadores vieron que venía, dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Escribas y fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se creían poseedores de todo, y por eso dijeron: vamos a acabar con esto. No conviene lo que él está haciendo, no conviene, no nos gusta cómo él habla. Nada más que ya le tenían miedo a la gente también, porque era muy respetado Jesús, todo lo hacía muy bien. Sin embargo, escribas y fariseos, sumos sacerdotes y ancianos del pueblo sabían muy bien cómo manejar a la gente. Es que quien se cree poseedor de la verdad tiene una habilidad que convence, una habilidad que convence, ¿no? Y es que allí pues ya entra el poder del demonio también, que ayuda para que puedan convencer y hacer el mal. Pues miren, escribas, fariseos, sumos ancianos, sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo convencieron a la gente para que gritaran: crucifícalo, ¿sí? Para que lo condenaran. ¿Cómo acomodarían estos escribas y fariseos? ¿Cómo acomodarían las cosas para que la gente les creyera? Pues no necesitamos ir lejos, tendremos que ver cómo acomodan hoy las cosas para que la gente crea que alguien tiene la verdad. ¿Cómo se acomodan las cosas? ¿Qué hacen los gobiernos para que la gente crea que tienen la verdad? ¿Cómo le hacen para convencer a tanta gente? Digo, hoy acaban de empezar las campañas políticas y todo el mundo tratará de convencernos con sus formas de expresar las cosas, ¿sí? Y a algunos les creeremos y a otros no les creeremos, y unas cosas serán ciertas y otras no tan ciertas. ¿Y qué vamos a hacer mientras nosotros? A nosotros nos van a tratar de convencer y nos van a decir: yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Lo que dicen los otros no es cierto. A ver, ¿qué vamos a hacer nosotros? A cualquier lado donde le demos, pues no van a tener la verdad absoluta, pero se van a creer poseedores de la verdad. Por lo tanto, nosotros tendremos que preocuparnos por estudiar, por investigar, no quedarnos con lo que nos digan, ninguno. Vamos a investigarlo. Ya todos sabemos leer, ya todos sabemos investigarlo, ¿sí? No nos quedemos también como los escribas y fariseos, de no querer aceptar también, de no querer cambiar nuestra forma de pensar. No sea que vayamos a traicionar a nuestro propio pueblo, a nuestra nación, como escribas y fariseos, sabiendo, conociendo que no tenían la verdad, todo lo quisieron adaptar, ¿sí? Pidámosle a Dios que nos conceda sabiduría, y no la sabiduría humana, sino la sabiduría divina,
que nos ayude desde ahora también a ir haciendo discernimiento de todo lo que escuchemos en estas campañas electorales. Discernir. No tenemos que decirle a todos sí ni a todos no. No tenemos nosotros por qué pelear y discutir con algunos o con los otros. Se trata de dialogar con todas las personas, con todos los candidatos que se presenten, tanto a nivel local, estatal o federal. Simplemente dialogar. Y nadie tiene por qué decirles: con él no vayas, con ella no vayas. Es que me invitó a una reunión. No vayas con él, hombre, ¿para qué? Mejor. No, cada quien tiene la libertad de acudir a donde quiera, ¿sí? Nadie puede coartar su libertad ni decirles: es que ellos no tienen la razón, es que ellos no tienen la verdad. Usted puede ir a donde quiera. Usted no está atado a nada. Nadie le puede decir que los demás no tienen la verdad, no tienen la razón. Usted es quien va a elegir realmente, quien va a decidir quién tiene la razón, la posibilidad, en fin. No nos vayamos con la finta de que alguien posee toda la verdad. Los escribas y fariseos, miren lo que hicieron: crucificaron a Jesús. Cuando alguien cree poseer toda la verdad en el mundo, el gobierno pretende conocer toda la verdad o tener toda la verdad, lleva a la ruina a un país. ¿Sí? Cuando pretende tener todo y todo lo acomoda a su forma. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia de tener un buen discernimiento durante todos estos días, para que al final podamos tomar una buena decisión. ¿Qué hacer? Puede ser que nos equivoquemos a veces y no podamos hacer el buen discernimiento, pero por lo menos no nos dejamos llevar por lo que nos digan solamente. Nuestra oración más intensa a partir de hoy, intensa por todos, para evitar toda clase de violencias. Que seamos nosotros generadores de paz, de fraternidad, que somos hermanos, independientemente de las ideologías, independientemente de las religiones, las creencias. Somos hermanos, hijos de Dios. Pidámoselo al Señor todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comieran. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies.
traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Entonces el padre le rogó que entrara, pero él replicó: hace tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Este pasaje del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado, quizás lo hemos escuchado muchas veces, incluso se ha tenido presente para que, pues de alguna manera despectiva, se utilice a veces aquella expresión de el hijo pródigo. En las familias a veces se utiliza ese término: el hijo pródigo no está, el hijo pródigo ya regresó, ese es el hijo pródigo, en fin, refiriéndose a aquel que pues se ha apartado de la familia, que ha tratado mal a la familia, que no ha sido responsable con la familia, pero que regresa constantemente. Algunos dicen que esta parábola quizás no está toda escrita, que es probable que en esta parábola, dice, se haya narrado después de que el hijo pródigo regresó, el hijo menor, y que fue perdonado por su padre y que le hizo fiesta, porque seguramente se volvió a ir y volvió a regresar, y se volvió a ir y volvió a regresar tantas veces. Es una parábola, es un ejemplo, no es una historia real, pero que tiene que ver mucho con la realidad en la vida del hombre de hoy. Y Jesús contó esta parábola porque escribas y fariseos decían: este come con publicanos y pecadores, recibe a ellos, como reclamando: ¿por qué a ellos y por qué no a nosotros? ¿Por qué siempre está contra nosotros? Nosotros que nos dedicamos al culto, que nos dedicamos a predicar la palabra, que sí creemos, que sí vivimos la ley, que conocemos la ley, que conocemos toda la doctrina. ¿Por qué no con nosotros? Y es la misma realidad que nosotros vivimos a veces y que reclamamos a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa esto? Sobre todo, como pensamos a veces en el hermano mayor que dice: yo que te he servido siempre, que siempre he estado contigo, a mí no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Sobre todo entonces cuando decimos: yo, Señor, que he creído siempre en ti, que te rezo todos los días, ¿por qué a mí no me escuchas? ¿Por qué a mí no me ayudas? La respuesta en la parábola es, la respuesta del padre a este hijo mayor es: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío
es tuyo. Fíjense lo que no alcanza a entender este hijo mayor. Todo lo mío es tuyo. ¿Qué más queremos? Quisiéramos conformarnos con pequeñeces cuando Él dice, todo lo mío es tuyo. ¿Sí? Disfruta lo que te estoy dando, disfruta lo que tienes. Si me amas, si siempre estás conmigo, si siempre estás cumpliendo con lo que yo quiero, ¿qué te preocupa? ¿No te basta con lo que Dios está haciendo contigo? ¿Qué más quieres? Bueno, quien está haciendo las cosas solo para recibir una recompensa, nunca estará satisfecho con lo que recibe. ¿Sí? Quien lo hace por un interés, nunca estará satisfecho con lo que recibe. Quien ayuda, por ejemplo, en casa y siempre está atento a las necesidades, si lo hace con el interés de que después le den algo, lo que le den nunca será suficiente. Hay muchos hijos a veces que se preocupan por sus padres, pero con un interés, el interés de la herencia. Y si al final, cuando la herencia se reparte, les parece que es injusto porque ellos trabajaron más, porque ellos estuvieron más con los papás y por eso creen que merecen más, seguro que van a pelear. O no van a aceptar, simplemente como el hijo mayor. Al hijo mayor, el padre le dijo, hijo, pasa. Estamos en fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pasa. Pero el hijo menor no quiso entrar. Queridos hermanos, estamos terminando la segunda semana del tiempo de la Cuaresma. Y Dios con su palabra nos va llevando en este camino de aceptación. Hemos de contemplar al hijo menor en quien Dios descarga toda su misericordia y su bondad, dispuesto siempre a escuchar al que para nosotros tiene menos derecho. Sí, el que ha derrochado todo, el que ha malgastado todo, decimos tiene menos derecho. Para este padre del Evangelio se manifiesta todo el amor y la misericordia con el hijo. Cuando dice, pronto traigan un anillo y póngaselo en la mano, pónganle una túnica nueva, maten el becerro gordo y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Cuánto tendríamos que alegrarnos por la conversión de un pecador? La conversión de un pecador que ni siquiera sabemos el momento en que se convierte. Ni siquiera sabemos cómo es que está convertido. Pues miren el Evangelio. El hijo menor sabía que este hijo menor, que su hermano menor estaba arrepentido. Sabía de su arrepentimiento. El hijo mayor no sabía, ni conocía, ni le importaba. En cambio, el hijo menor dijo, volveré a mi padre. Yo sé que hay muchos trabajadores que tienen pan de sobra. Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi padre. Esto no lo sabe el hijo menor. No le interesa si está arrepentido o no. Él solamente ve lo que fue a hacer, a malgastar sus bienes, dice. Y además hasta le dice, fue a malgastar sus bienes con malas mujeres. Él no sabe de arrepentimiento. Lo mismo que nos sucede a nosotros, no sabemos a veces si una persona está arrepentida o no.
Solo juzgamos lo que vemos. Lo que está dentro del corazón no se ve. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de vivir siempre aceptando la voluntad de nuestro Padre, no juzgando a los demás. Como nos dice Jesús, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Si no, vamos a quedar como los fariseos y los escribas. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Y estaremos diciendo, ¿para qué se acerca a comulgar si es un hipócrita? Estaremos juzgando y diciendo, si no lo conocieran, cómo es, cómo vive. No juzguemos. Eso corresponde al único juez. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de nuestra conversión también. ¿Somos nosotros el hijo mayor o el hijo menor? Volvamos a nuestro Padre, que nos espera siempre con los brazos abiertos. Que así sea.